Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por Café Jurídico, contamos con la doctora Nelly Díaz, que nos hablará del consorcio y sus órganos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora. Y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Bueno, gracias como siempre al colegio, es un placer volver a verlos. Así que vamos a arrancar un poco con el tema que les preparé para hoy. Si están tranquilos, les puedo dar un par de minutos para que se busquen un código civil y comercial, porque si nombramos algún artículo, lo bueno sería que los tengan a mano, no para todo, sino para que en conjunto miremos algunas cosas. Hay 2 o 3 cosas que sí me gustaría que a medida que yo hablo, ustedes las lean. El resto, los artículos los podemos nombrar, no hay ningún inconveniente. Así que, si ya están, el tema que teníamos para hoy es el de consorcio persona jurídica. Esto lo vamos a dividir en 2 partes. Primero vamos a hablar un poco de la generalidad de lo que tiene que ver con la persona jurídica y después nos vamos a meter en el consorcio, pero básicamente en uno de los órganos del consorcio, que es la asamblea, que es el que en general no es que ofrezca más inconvenientes, porque bueno, el administrador también tiene lo suyo, el consejo de propietarios también. Pero digamos, donde más se tropieza es con lo que el código ha modificado en lo que hace asambleas. Así que, lo que tiene que ver con la primera parte de esta exposición, que sería el consorcio persona jurídica, me gustaría, para los que estudiaron con la ley 13.512, que recuerden un poco que la ley 13.512, cuando hablaba del consorcio de propietarios, prácticamente lo nombraba en un solo artículo, el 9 decía, al constituirse el consorcio de propietarios, y en general después se refería al administrador como el representante de los propietarios. Posiblemente la cuestión haya sido más un poco de desprolijidad en la manera de redactar, pero lo cierto es que, bueno, en 1948 apareció la ley, apareció la propiedad horizontal en nuestro derecho positivo, esto en general lo decimos casi siempre en las charlas, en los cursos, apareció el consorcio de propietarios con una ley de pocos artículos, con ciertas desprolijidades en la redacción, que rigió desde 1948 hasta el último día de julio de 2015 en el que entró en vigencia el Código Civil. Durante todos esos años, como la ley verdaderamente no era demasiado clara, o más bien, como les digo, hablaba del consorcio de propietarios al constituirse en un artículo, el 9, y después hablaba en general del administrador como el representante de los propietarios, durante mucho tiempo se discutió acerca de si el consorcio de propietarios era verdaderamente una persona jurídica o era una manera de llamar, como lo que diríamos un sustantivo colectivo, o era una manera de llamar a un conjunto de personas que tenían, digamos, una característica especial. En este caso, dentro de un mismo edificio, ser propietarios de una unidad de dominio, de una unidad funcional, digamos. Esto hasta acá, bien, ¿no? ¿Seguimos? Ahora, la cuestión es que una cosa era la propiedad horizontal en el año 48 y otra cosa empezó a hacer cuando se produjo el boom inmobiliario de los años 50 y 60, cuando sobre todo las grandes ciudades empezaron a llenarse de edificios sometidos a propiedad horizontal. Y entonces, bueno, empezaron a ver algunos inconvenientes y empezó a mirar la doctrina un poco la figura del consorcio.
Ahí empezó la discusión de si era persona jurídica o no, lo que la ley 13.512 decía, como les acabo de referir, no nos ayudaba demasiado. Y la que primero pegó el puntapié en el sentido de entender que el consorcio de propietarios titulares de unidades de dominio en un edificio sometido a propiedad horizontal era una persona jurídica, fue la justicia del trabajo, en última instancia con esa practicidad que suele tener la justicia del trabajo, porque ellos entendieron rápidamente que si el consorcio no era una persona jurídica, cada vez que un encargado tenía un problema con las personas para las cuales trabajaba, en ese caso los propietarios de las unidades, iba a tener que demandar a todos y cada uno en particular. Entonces, la justicia del trabajo entendió rápidamente que, dándole al consorcio la calidad de persona jurídica, se solucionaba el problema para el dependiente. ¿Por qué? Porque entonces el dependiente lo era empleado de la persona jurídica, y la persona jurídica consorcio era el principal, el empleador. De todas maneras, esa discusión siguió. Después prácticamente la doctrina se volvió uniforme, salvo algunos casos como Molinari o algunos otros que decían no, el consorcio no es una persona jurídica, por lo menos dentro de lo que era el sistema de la ley 13.512. Bueno, llegamos al Código Civil y Comercial en un momento en que la doctrina en forma mayoritaria, digamos, y la jurisprudencia entendían que el consorcio de propietarios es una persona jurídica. Pero ustedes saben que mucho se podrá hablar, pero si la legislación positiva no lo dice, siempre va a quedar lugar para la duda o para el pensamiento en el sentido negativo, es decir, no es una persona jurídica. El Código Civil y Comercial de la Nación definitivamente terminó con la discusión. ¿Por qué? Porque en el artículo, no quiero que lo busquen ahora, 148, el código cuando habla de las personas jurídicas privadas, en el inciso H, habla del consorcio de propietarios de propiedad horizontal, con lo que asume directamente, y así lo declara, que el consorcio de propietarios de un edificio sometido a propiedad horizontal es una persona jurídica. Y después, en el artículo 2044, cuando ya estamos en la parte de derechos reales y estamos dentro del sector del código que habla de la propiedad horizontal, ahí el artículo 2044, que sí le pido que lo busquen si tienen sus códigos a mano, dice ahí el código claramente que el consorcio de propietarios es una persona jurídica. Fíjense que dice artículo 2044, consorcio, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Y después dice algo sobre lo que también quiero volver, tiene su domicilio en el inmueble. O sea, el domicilio de la persona jurídica consorcio es calle y número de la entrada principal del edificio sometido a propiedad horizontal para el que ese consorcio de propietarios ha sido creado. Y sigue diciendo, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Ahora, no busquen si no quieren en el código, vamos a ver un poco, o recordar entre todos, lo que tiene que ver con la parte general de persona jurídica, lo que serían los atributos de la persona jurídica, y después sí vamos a buscar un artículo determinado que tiene que ver un poco con lo que vamos a seguir hablando. La persona jurídica, como ustedes recordarán, es un ente no humano al que el ordenamiento jurídico, una vez que se han seguido ciertos pasos, le confiere la aptitud para tener o contraer obligaciones y tener derechos o facultades. Acá estamos con el consorcio de propietarios, no se discute más la cuestión, acabamos de leer en el 2044 que es una persona jurídica, de las que la parte general del código ha dicho que es una persona jurídica privada en el artículo 148. Además, acá nos dice que tiene su domicilio en el inmueble y que tiene sus órganos, el administrador, la asamblea de propietarios y el consejo de propietarios. Ahora bien,
Todas las personas jurídicas, de acuerdo con lo que dice la parte general del código, tiene que tener un nombre. Acá el nombre del consorcio normalmente deriva de la calle y número del edificio para el cual, sometido el edificio a propiedad horizontal, para el cual el edificio ha sido constituido, para el cual el consorcio ha sido constituido, disculpen. Así que, si estuviéramos como el ejemplo que yo daba siempre, en nuestra querida sala Podetti del colegio, diríamos consorcio de propietarios del edificio de la avenida Corrientes, número 1455, Capital. Tiene su nombre, tiene su domicilio. Fíjense que ese 2044 que acabamos de leer dice que el domicilio del consorcio es el mismo inmueble constituido o sometido a propiedad horizontal para el cual se ha creado el consorcio. La parte general del código, cuando habla del domicilio, lo que nos dice es que cuando se notifica a una persona jurídica en el domicilio estatutario, que acá de acuerdo con el código sería calle y número del inmueble, se lo tiene por notificado, se tiene por notificada a la persona jurídica. ¿Por qué me detengo en esto? Porque durante muchos años, hasta que llegó este código, hubo, no tantos, pero había reglamentos de propiedad que decían que el domicilio del consorcio era el domicilio del administrador. Bueno, también el código ha terminado con eso. Claramente nos dice, es una persona jurídica, tiene su domicilio en el inmueble. No me voy a ir ahora por las ramas con la cuestión de que si el consorcio tiene creación automática o no, porque esa es una discusión entre los que hacen derecho registral, los doctrinarios del derecho, etc. Pero quiero llevarlos a una reflexión que yo creo que es importante para nosotros los abogados, porque es una forma también después cuando uno responde consultas de propiedad horizontal para tratar de que la gente comprenda. El consorcio de propietarios es una persona jurídica de creación legal. Así como un edificio se somete a propiedad horizontal mediante el otorgamiento del reglamento de propiedad, se produce la creación de la persona jurídica consorcio. O sea, cuando se redacta y se inscribe el reglamento de propiedad en el registro de la propiedad inmueble, y entonces el edificio se somete a propiedad horizontal, aparece directamente la persona jurídica consorcio. Se crea la persona jurídica consorcio. Es la ley. Esto es voluntad legal. No puede haber, digamos, un dueño de un edificio que someta el edificio a propiedad horizontal y diga, no, yo no voy a crear el consorcio de propietarios. No. Acá hay una creación automática. El sometimiento del edificio al derecho real de propiedad horizontal provoca el nacimiento de la persona jurídica consorcio. Después hay doctrinarios que entienden que está bien, el consorcio ha nacido en el momento en que el reglamento de propiedad está otorgado y después inscrito para tener oponibilidad. No se olviden que estamos hablando de bienes inmuebles. Algunos dicen, bueno, pero hasta que no se vende la primera unidad, como todo sigue siendo del propietario original, no hay consorcio. La verdad es que claramente el consorcio está creado en el reglamento de propiedad por voluntad del ordenamiento jurídico. Así que acá no se trata de decir que uno pertenece al consorcio porque decidió pertenecer a la persona jurídica. Fíjense ustedes la gigantesca diferencia que hay entre cualquier otra persona jurídica a la que uno quiere pertenecer o desea formar, que siempre es la resultante de la voluntad de otros. O sea, para que tengamos una persona jurídica debe haber otro conjunto de personas que manifiestan su voluntad, celebrarán un contrato, llevarán adelante o harán los pasos que la ley dice, lo que sea, pero acá no. Acá el consorcio aparece así como se somete el edificio al derecho real de propiedad horizontal. No hay una voluntad de nadie en el sentido de crearlo, o de darle nacimiento o de darle origen. Eso es una cuestión curiosa. O sea, nació.
la ley dice, vamos a crear el consorcio en la propiedad horizontal, porque es la única forma de que un edificio sometido a propiedad horizontal pueda verdaderamente ir hacia adelante y cumplir con sus fines. Otra cuestión que es, digamos, curiosa, por lo menos para los que no están en propiedad horizontal, es que cuando alguien compra en propiedad horizontal una unidad de dominio, por ejemplo, me compré el departamento, al mismo tiempo, automáticamente me transformo en consorcista y en integrante de la persona jurídica consorcio. O sea, ahí también se produce otra situación, quizás no querida ni siquiera por mí. Yo lo que quiero es comprarme el departamento, no quiero pertenecer al consorcio. Pero la ley dice, ¿te compraste el departamento? Bueno, entonces ahora sos consorcista, integrás una persona jurídica. Esto es, te guste o no, quieras o no. No se olviden, como les dije el otro día, que estamos en el campo de los derechos reales. Acá, definitivamente, la estructura del derecho real se define desde lo que establece la ley, en este caso el Código Civil, y entonces, cuando uno quiere sumergirse en el derecho real debe estar a la estructura legal que es la que pergeña, la que construye nuestro ordenamiento positivo, en este caso, el Código Civil y Comercial de la Nación. Así que ahí ya tienen dos situaciones que son curiosas para todos, para nosotros también, los abogados. O sea, tener una persona jurídica cuya vida resulta, o cuyo nacimiento resulta de una creación legal, y después ser integrantes de la persona jurídica sin haber manifestado la más mínima voluntad de integrarla. Estas son cosas que tienen que tener en cuenta si se dedican a propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque las personas no están pensando en esto. Sin embargo, de la existencia del consorcio como persona jurídica y de la calidad de consorcista integrante de la persona jurídica del titular de dominio de la unidad, derivan no solo derechos, sino también obligaciones. Y algunas de esas obligaciones son consecuencia de su pertenencia a la persona jurídica consorcio, le guste o no a la persona en cuestión. Esto es algo que uno tiene que meterse en la cabeza para entender cómo funciona la propiedad horizontal. Otra cosa sobre la que quería llamarles la atención, y sí quiero que lo busquen, es el artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque de ahí también salen cuestiones que son fundamentales cuando se habla de propiedad horizontal. Fíjense ustedes, los estoy llevando hacia atrás en el código, los saqué de la parte de derechos reales, propiedad horizontal, y los llevé a la parte general de persona jurídica, a lo que el código llama leyes aplicables. Y dice, el artículo 150, las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen, primero, por las normas imperativas de la ley especial, o en su defecto de este código, que para nosotros en propiedad horizontal es el código. La norma imperativa de la ley especial es el Código Civil y Comercial de la Nación, sobre todo los artículos que refieren a la propiedad horizontal, artículos 20, 37 en adelante. Y después, en segundo lugar, dice, por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo el acto constitutivo sobre los reglamentos. Nosotros lo que tenemos en propiedad horizontal, cuando se crea a la persona jurídica consorcio, es un solo documento, que es el reglamento de propiedad, que sería el acto constitutivo del consorcio, el estatuto del consorcio, o sea, estamos acá en un mix entre estatuto y reglamento. O sea que, primero, la persona jurídica se va a, digamos, a regir por lo que el Código Civil y Comercial de la Nación dice en su parte especial, o sea, cuando habla del consorcio. Detrás de eso aparece el reglamento de propiedad. Nunca se olviden de esto. Y les voy a dar un ejemplo, porque es bueno no olvidar. Ayer estábamos en la sesión del Instituto de Propiedad Horizontal, y bueno, y había una colega que contaba que había tenido, digamos, que presenciar una asamblea por Zoom autoconvocada. Entonces ella, hablando un poco así, decía, no, porque el reglamento dice,
Y bueno, y hablaba de las mayorías. Y yo le dije, mirá, la autoconvocatoria es código, no es más reglamento. ¿Por qué? Porque el 150 lo está diciendo. La persona jurídica se rige por las normas imperativas de la ley especial, que para nosotros es el código. Después viene el reglamento. Por si antes no estaba claro con la ley de propiedad horizontal, ahora está bien claro que cuando hablamos de propiedad horizontal, derecho real, consorcio, lo primero que tenemos que hacer es agarrar el código y leerlo. Sobre todo los artículos 2037 en adelante. Después veremos si el reglamento de propiedad horizontal se ajusta o no a lo que dice el código. En el caso de que no se ajuste, porque sea un reglamento anterior al código, habrá que entender que, digamos, el desajuste que presenta el reglamento no está escrito y lo que verdaderamente tiene que observarse es el Código Civil y Comercial de la Nación. Todo esto que les estoy diciendo quiero que lo tengan en la cabeza cuando pasemos a ver la cuestión de las asambleas. Por eso los he traído al 150. Porque claramente, para lo que vamos a ver en un rato, las asambleas, el Código Civil y Comercial de la Nación produjo modificaciones, y aparte hay definiciones también. Y entonces, lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es mirar a las asambleas desde el lugar del código. Después veremos lo que dice el reglamento, pero tenemos el código. Y ahora, espero tener tiempo, vamos a marcar en el código qué es lo que verdaderamente no es disponible. O sea, ¿qué es indisponible acá? ¿A qué hay que darle bolilla? Sí, sí, sí o sí. No responder como hacía la colega ayer, que decía, no, porque el reglamento dice. Esto tienen que metérselo en la cabeza cuando piensan en propiedad horizontal. Bueno, esto del 150 más o menos está claro. Bueno, entonces ahora los vuelvo a traer al 2044 del código. Volvemos a el consorcio persona jurídica. Bien. Fíjense, volvemos a leer ahora, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble, o sea, ustedes ya saben que si tienen que intimar a un consorcio de propietarios, la carta documento tiene que ir al edificio, en una sola palabra. Bien, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Después, entre esta charla y las siguientes, lo que van a poder apreciar es que hay de estos tres órganos de la persona jurídica, hay dos que son obligatorios, sin los cuales la persona jurídica no puede nacer, digamos, o sea, nace con ellos, que son el administrador y la asamblea. Y el mismo código después, en un artículo, el 2064, dice que la asamblea puede crear un consejo de propietarios, o sea, lo que en esta persona jurídica consorcio sería el órgano de fiscalización y control del órgano ejecutivo, en esta persona jurídica no es obligatorio como en otras, como en algunas sociedades, etcétera, sino que acá es facultativo, o sea, puede haber un consorcio que no tenga consejo de propietarios. De hecho, yo lo que creo que ha pasado acá también es que cuando el código llegó al Congreso, se vio que no era conveniente obligar a todas las personas jurídicas consorcio a tener consejo de propietarios, porque la persona jurídica consorcio se constituye sometido a un edificio de propiedad horizontal donde haya más de una unidad, o sea, ya dos, y sin límite hacia arriba. Entonces, suponiendo un edificio sometido a propiedad horizontal donde hay lo que nosotros llamamos la casa de abajo y la casa de arriba, que desde el punto de vista de la propiedad horizontal son la unidad 1 y la 2, sería inconveniente que la legislación positiva obligue al consorcio que se constituye en ese caso a tener un consejo de propietarios porque tiene solamente dos unidades. Entonces, quedó, cuando pasó el código por el Congreso, como un órgano de tipo facultativo. Así que, para
los edificios que son anteriores al código los podrá crear la asamblea. Para los edificios que tienen reglamento de propiedad posteriores al código, los crea el mismo reglamento de propiedad, y si el reglamento no lo ha creado, los crea la asamblea en el edificio nuevo. Esto también son cuestiones que tienen que tener en cuenta. Pero hay algo que es fundamental en esta cuestión de los órganos, que tiene que ver con las asambleas, y por eso, si me lo permiten, ya saldría yo de la parte general de persona jurídica e iría directamente con ustedes a ver 2 o 3 artículos que tienen que ver con las asambleas, que son el 2058, el 2059 y sobre todo el 2060. Así que si los tienen ahí, voy a ir leyendo pero poquito y hablar más que leer. Fíjense que estamos en el capítulo 5 del Código, el que habla de asambleas, que dice artículo 2058, facultades de la asamblea. Ahí quiero que se fijen en algo que es fundamental. Ahí hay una definición. El Código dice, la asamblea es la reunión de propietarios. O sea, la asamblea es la reunión de propietarios. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué dice el Código, digamos? Que a la asamblea concurren los propietarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que tiene que estar presente es el propietario, no el locatario, o sea, con esas cosas que escuchamos últimamente, no. A ver, si va a ir otro que no sea el propietario, debe ir con una autorización, de esas que normalmente aparecen al final de cada convocatoria de asamblea. Dejando de lado lo de las autorizaciones, que espero otra vez en algún otro café jurídico que me inviten, que podamos hablar un poco de las autorizaciones, los libros de firmas, qué sé yo, quiero dejarles esta idea. A la asamblea van los propietarios. Si llegara a ir el locatario, debe ir con la autorización del propietario, o sea que sería el locatario que habla por autorización del propietario, pero es el propietario el que está hablando. No se olviden de estas cosas. A veces se arman líos en algunos edificios porque, bueno, resulta que la dueña del quinto B es una viejita y entonces, bueno, baja el hijo. Después verán en la asamblea si se reconocen entre ellos los propietarios y dicen, bueno, no, que se quede el hijo de la viejita, pero que queden actas. Para el administrador, la asamblea es una reunión de propietarios. Desde ese lugar hay que manejarse, o hay que intentar manejarse lo más ajustada y cercanamente posible. No se olviden de esto. Otra de las cosas sobre las que quiero llamarles la atención respecto de la asamblea es que este artículo que estamos viendo establece, digamos, algunos campos en los que la asamblea está facultada para resolver. O sea, ¿qué nos está queriendo decir el código acá? Es cuáles son los contenidos, o sea, sobre qué decide la asamblea. Hasta acá ustedes saben entonces que la asamblea es un órgano de la persona jurídica consorcio, integrada por los titulares de dominio de propiedad horizontal de las unidades que componen el edificio, que son convocados para deliberar y decidir o votar sobre ciertos temas. A ver, ¿respecto de qué temas la asamblea decide o delibera y decide? Primero, las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal. Y ahí hay un montón. No quiero llevarlos por todos lados en esta parte, pero les voy a decir 2 o 3. Uno, elegir al administrador o removerlo en su caso. Todo lo que tiene que ver con obras nuevas que se lleven a cabo en las partes comunes del edificio lo decide la asamblea. Otras cuestiones, por ejemplo, la asamblea puede crear el consejo de propietarios, eso lo dice el 2064, y los mismos reglamentos podrán establecer algunas otras incumbencias de la asamblea. Por ejemplo, en los conjuntos inmobiliarios, los reglamentos pueden prever que la asamblea establezca algún tipo, digamos, de penalidad para ciertas conductas violatorias del reglamento del conjunto inmobiliario, como por ejemplo, circular por las calles interiores del conjunto del country a más de 20 km por hora. Los reglamentos en los conjuntos inmobiliarios prevén
que este tipo, digamos, de conductas normalmente sean sancionadas o penadas, y muchas veces deja en manos de las asambleas establecer el tipo de penalidad o el máximo o el mínimo. Bueno, ahí tienen. Cuestiones que le son atribuidas a la asamblea, especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal. Después, las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios. Y agrega el código, cuando le son sometidas por cualquiera de estos. ¿Qué quiere decir? Que en principio, el administrador y el consejo de propietarios, que tienen sus incumbencias, deciden por sí mismos respecto de aquellas cuestiones para las cuales el órgano ejecutivo y el órgano de control están creados. No necesitan de la asamblea para decidir. No necesitan que la asamblea los valide. Por ejemplo, cuando el administrador decide mandar a arreglar el ascensor, no necesita que la asamblea lo valide. ¿Por qué? Porque él está obligado a reparar el ascensor, porque está obligado a mantener en nombre del consorcio el conjunto de cosas y sectores comunes en condiciones de seguridad, comodidad y decoro. O sea, no necesita, cuando está obrando dentro de sus facultades, que la asamblea lo valide. Eso es lo que está diciendo acá. Lo mismo ocurre con el consejo de propietarios. Cuando el consejo está fiscalizando la tarea del administrador, no necesita que la asamblea le venga a dar el ok. Ahora bien, tanto el administrador como el consejo pueden, de todas maneras, convocar a una asamblea para que sea la asamblea y no el administrador o el consejo quienes decidan sobre un punto en particular. Por ejemplo, el administrador recauda las expensas y es el que, cuando hay un moroso, debe iniciar en nombre de los intereses del consorcio el juicio ejecutivo de cobro respecto del moroso en el pago. ¿Por qué? Porque él representa los intereses del acreedor, que es la persona jurídica consorcio. No necesita que la asamblea lo valide para hacer eso. Esto es lo que está diciendo acá. Pero supongamos que el administrador sea un propietario y realmente el tipo que está atrasado sea alguien que se quedó sin trabajo y que no quiera él terminar siendo algo así como el verdugo legal de la situación. Bueno, podría llamar a una asamblea para que el consorcio en asamblea reunido diga, bueno, espere 3 meses, 4 meses, no sé, 5 meses para iniciar el juicio. A esto nos estamos refiriendo, a que cada órgano, dentro, digamos, de lo que serían sus incumbencias, no necesita que otro lo valide, y eso es lo que está diciendo acá. Pero sí puede ocurrir que el administrador llame a una asamblea para que entre todos se decida lo que el mismo ordenamiento positivo, o sea, el mismo código, le tiene, digamos, preparado a él como obligación o como facultad. Piensen ustedes que esto, que parece medio difícil de explicar, se resuelve en la vida diaria de los edificios de una manera bastante más sencilla. Por ejemplo, hay que impermeabilizar la terraza. Queda claro que la terraza es una cosa del dominio común, que debe ser mantenida en nombre del consorcio por el administrador, para que no le llueva al tipo que vive justo inmediatamente debajo de la terraza. Supongamos que hay que impermeabilizarla porque abajo llueve. Eso es una obligación del administrador que actúa en nombre del consorcio. Pero es de cierto, digamos, sentido común que tratándose de una tarea cara e importante, el administrador llame a una asamblea para que entre todos decidan con quién lo van a hacer y cómo lo van a pagar. Que hay que hacerlo está fuera de discusión, ¿comprenden? Pero puede llamar a una asamblea para decidirlo entre todos esto. Otra cuestión, que aprovecho este ejemplo para que se comprenda bien la cuestión, es, ¿para qué ha creado la ley al consorcio de propietarios? Piensen ustedes que un edificio sometido a propiedad horizontal, donde ya hay más de 2 propietarios, más de 1, no es muy fácil llegar a un acuerdo en el sentido de que personas que tienen, digamos, derechos que son homogéneos en ese sentido se pongan de acuerdo a quién vamos a contratar de encargado, cómo vamos a pagarle, con quién vamos a tratar el abono del ascensor, etc. Entonces, cuando el edificio se somete a propiedad horizontal, el ordenamiento legal crea automáticamente al consorcio, a la persona jurídica, para que sea la persona jurídica la que se encarga de tener y mantener el conjunto de las cosas y sectores comunes
que es de los propietarios de las unidades. Nunca se olviden, la propiedad está siempre en cabeza de los dueños de las unidades, la propiedad del ascensor, de las escaleras, de los muros, del terreno, de lo que sea. Pero para reparar y mantener en condiciones, la ley crea al consorcio de propietarios justamente para darle esa obligación de ser el guardián, el cuidador del conjunto de las cosas y sectores comunes del edificio. Esa persona jurídica que es el consorcio, que nace con esa razón de ser, o sea, la razón de la vida del consorcio es tener y mantener el conjunto de cosas y sectores comunes en buenas condiciones. Y eso lo cumple principalmente a través de la tarea de su órgano ejecutivo, que es el administrador. Fíjense ustedes en el ejemplo que yo les di. Llueve en el último piso, la terraza tiene mal la impermeabilización. ¿Quién es el obligado a hacer a nuevo la impermeabilización de una cosa, como la terraza, que es del conjunto de propietarios del edificio? La persona jurídica consorcio. Para eso ha nacido, para reparar la terraza, digámoslo de una manera así un poco, digamos, no muy jurídica, pero creo que es una buena forma de que se comprenda. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la gestión de su órgano ejecutivo, que es el administrador. Y tratándose de una tarea cara, de un trabajo caro, que el consorcio tiene que emprender o llevar a cabo, tiene lógica que el administrador, si bien está obligado a hacerlo, llame a la asamblea para que entre todos se decida cómo lo van a hacer y cómo lo van a pagar. ¿Esto más o menos se entiende? Bien. Bueno, otra de las cuestiones del mismo inciso B, que dice, ¿quiénes son los que pueden proponer temas del orden del día? Ya dijimos, el administrador cuando llama a asamblea, el consejo de propietarios cuando llama a asamblea, pero también un propietario o un grupo de propietarios, como dice ahí el 2058, que represente el 5% del porcentual total del edificio, puede dirigirse al administrador y exigirle que llame a una asamblea para tratar un tema determinado en el orden del día. Eso es una creación del código ahora. Después, otra cuestión que también tiene que decidir la asamblea es prestar conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio. Fíjense ustedes que en el régimen de la ley 13.512, el artículo 9 de esa ley establecía claramente que el representante de los propietarios, el administrador, tomaba y despedía al personal. Eso dio origen durante muchos años a muchos trastornos en los consorcios de propiedad horizontal, y ahora el Código Civil ha terminado, digamos, con algunas de esas malas prácticas o corruptelas de algunos administradores, y obliga a que el nombramiento sea dado con el conforme, con la validación de la asamblea, y el despido también. Y después, el último inciso se refiere a cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o el consejo de propietarios si lo hubiere. Esto también tiene que ver un poco con que el código abre el espectro. No se olviden que esta parte general de propiedad horizontal aplica a lo que se llama el conjunto inmobiliario, y que el conjunto inmobiliario, bueno, tiene, digamos, si bien es propiedad horizontal, tiene características especiales, tiene, digamos, otro tipo de relaciones. Estas acá son de vecindad, allá son de sociabilidad. Pueden aparecer otro tipo de obligaciones o de facultades para la asamblea. Bien. ¿Quién llama a asamblea? Y ahí nos metemos en el 2059. El órgano ejecutivo, que es el administrador, es, digamos, en una especie de pirámide de obligados, el que está arriba de todo. El que tiene que llamar a asamblea ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de propiedad horizontal, es el administrador. Él es el primer obligado a convocar la asamblea. La ordinaria, que es la que normalmente se lleva a cabo para cualquier persona jurídica, en la que, digamos, se pasa revista a todo lo que se ha hecho desde el punto de vista financiero, económico y contable, y el administrador, digamos, es un poco el órgano informante.
y lo que se llama la asamblea extraordinaria, que es el tipo de asamblea que en general se llama cuando aparecen para la persona jurídica algún tipo de trastorno o de inconvenientes que, bueno, no pueden esperar a que se lleve a cabo la asamblea ordinaria. Entre paréntesis, no sé si estarán escuchando algunos golpes, y eso es porque yo vivo en un edificio y en el piso de abajo están arreglando el baño. ¿Y quién arregla? El consorcio. ¿Por qué? Porque los caños son todos comunes. Así que van a tener que escucharme con este lindo ruidito. No puedo hacerlo de otra manera porque se escucha en todo el departamento. Bien, esto de la convocatoria, ténganlo en cuenta. Primero, obligado, el administrador. Esto no va a haber tiempo hoy, espero poder verlo en algún otro momento con ustedes en otro café jurídico. El siguiente obligado, si el administrador nos llama, es el consejo de propietarios. Cuando el edificio tiene consejo de propietarios, tiene el consejo de propietarios la obligación de llamar a asamblea cuando el administrador ha omitido llamar a asamblea. El último que puede llamar a una asamblea de consorcio es el juez. Y ahí estamos dentro del campo de lo que es la asamblea judicial, que es un artículo del 2063, pero bueno, sé por el tiempo que tenemos que no vamos a llegar, en algún momento lo veremos, tomamos ese compromiso. Así que ahí tienen 3 sujetos convocantes. Uno, el administrador, en defecto de él, el consejo de propietarios, y en defecto de estos dos, el juez. O sea, cuando se decide ir a una asamblea judicial, porque el consorcio por alguna razón no se ha podido reunir. Ahora, los voy a llevar a el 2059 para mostrarles que ahora hay otros sujetos que pueden convocar. El artículo 2059 del Código, en el párrafo 2, y dice: la asamblea puede autoconvocarse para deliberar. ¿Qué quiere decir eso? Que también los mismos propietarios son sujetos convocantes en este código. Ya no solo el administrador, el consejo de propietarios o el juez en el caso de la asamblea judicial. El conjunto de propietarios que acá establece el código como número crítico puede autoconvocarse para deliberar. Fíjense que dice el mismo párrafo: las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de 2/3 de la totalidad de propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en un edificio de 15, póngale 10 como mínimo, serían sujetos para la autoconvocatoria. Y ahí tienen la 4ª clase de sujeto: administrador, consejo de propietarios, el juez en el caso de la asamblea judicial, y la figura de la autoconvocatoria, que no estaba prevista en la ley de propiedad horizontal, y por eso salto un poco lo que estoy diciendo y lo llevo a mirar esto. Pero con condiciones, dice el código. No cualquier grupo de lunáticos va a llamar. Necesitamos 2/3 del total de unidades. No se olviden de esto. Ayer también fue un tema que se trató en el instituto respecto de una asamblea autoconvocada de 15, en la que había 9 autoconvocando, o sea, le faltaba 1. Hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso les hice leer primero el 150 del código, porque fíjense ustedes que el código dice claramente en ese artículo que el funcionamiento de la persona jurídica se rige primero por lo que dice la ley especial, que para nosotros es el código mismo, la parte de propiedad horizontal. Así que es esto lo que ustedes tienen que leer. Después verán si el reglamento se ajusta o no a lo que está diciendo acá. Pero si no se ajusta, es esto. Y en segundo lugar, el reglamento. Fíjense ustedes que acá lo que estamos viendo de asamblea, el código no se mete ni con la asamblea ordinaria ni extraordinaria, entonces ahí sí van a los reglamentos. Pero en lo que hace a los sujetos convocantes, los tienen acá. En lo que hace al número de personas que pueden autoconvocar, lo tienen acá. Si la asamblea va a ser ordinaria o extraordinaria, ahí dice el código que resuelva el reglamento, no es un problema mío. ¿Entienden cómo funciona esto? Ustedes primero tienen que mirar el código. Donde el código dice A, ahí se agarran. Donde no dice nada, miren el reglamento. ¿Por qué? Porque el artículo 150 dice que primero está el código
y atrás viene el estatuto de la persona jurídica. No se olviden de esto. Bien, esta cuestión de la convocatoria también quiero llevarlos a algo que es fundamental. Dijimos quiénes son los sujetos que pueden convocar, ahora vamos a ver cómo. La convocatoria normalmente, en los tiempos en los que teníamos el soporte de papel, bueno, nos llegaba a través de una hoja escrita, ahora será a través del correo electrónico, del WhatsApp, de las formas de comunicarse que tenemos, pero la convocatoria sigue teniendo la misma, digamos, la misma forma, la misma formalidad. La primera sería, en mi carácter de administrador del consorcio de propietarios, bla, 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 convoco a usted, propietario de una de las unidades integrantes del edificio, para que se reúna o comparezca en una asamblea, ahí dirá ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con lo que van a llamar, tienen que mirar el reglamento, que se va a celebrar un día determinado, a una hora determinada, en un lugar determinado. Y después dice, para tratar el siguiente orden del día. A esto quiero ir. Ahora el código, y les vuelvo a hacer bajar la vista al artículo 2059, primer párrafo, dice, los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. ¿Qué quiere decir? Que para una asamblea dada, sea quien fuere el que convocó, el orden del día congela los temas a tratar. Son esos, no se pueden meter otros, y no se puede decir temas generales, no, tienen que estar bien definidos para que la gente sepa de qué se va a tratar la asamblea, o qué se va a tratar en la asamblea. La única manera que el código prevé de poder alterar el orden del día es si están todos los propietarios presentes. ¿Y eso por qué es? Porque acá de lo que se trata es de proteger al que no va. Porque el que no va puede no haber ido porque, bueno, dijo, no, no me interesan los temas que van a tratar, y resulta que después alteraron el orden del día y tomaron decisiones respecto de cosas que no estaban previstas. No se puede hacer eso. El orden del día se congela al momento en que la convocatoria se notifica. La única manera de modificarlo sería, bueno, llamar a otra asamblea, por cierto, anular esa, queda claro, pero en el mismo acto de la asamblea, que el conjunto de propietarios, el total presente o representado, acuerden alterar el orden del día. No se olviden de esto. Bueno, no sé si hay preguntas, porque siempre hacemos esta... Igual me quedo corta con el tiempo, como verán, hay mucho más para hablar. Lo de la mayoría absoluta me gustaría tratarlo, pero me gustaría saber si hay algunas preguntas. Si no hay muchas, sí, sí hay un poco preguntas. más. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Esta entró al principio, dice, buenas tardes a todos, consultas, expensas posteriores a la muerte del titular registral del bien. Eso lo respondí el otro día, pero ahora estamos hablando de asamblea, pasala. Paso, bueno. A ver, ¿qué validez tendría una notificación al consorcio enviada a un departamento en particular dentro del domicilio del consorcio? ¿Qué validez tendría una notificación que esté dirigida al consorcio enviada a un departamento en particular? Y la verdad que cuando vos confeccionás la notificación, no podés poner un departamento. En todo caso, en el mejor de los casos pondrás portería, que es el empleado de la persona jurídica que debe recibir la comunicación y las notificaciones destinadas a la persona jurídica. Pero si es Corrientes 1455, es Corrientes 1455, no puede decir segundo B. Poder para asamblea por firma o certificado. Se escucha muy mal, Ale. Para asamblea debe ser por ciudadano o certificado. No te escucho bien, pero voy a tratar de entender de qué me estás hablando. Alguien me está preguntando sobre las autorizaciones para comparecer en una asamblea.
posiblemente sea eso. Las autorizaciones podrían ser de varios tipos. Uno, por ejemplo, no tratándose del propietario, que va per se, porque ustedes ya vieron que la asamblea es una reunión de propietarios. Digamos, el que no es propietario, ¿cómo llega a la asamblea? Primero, podría llegar, si es un apoderado del propietario, con un mandato extendido, con un poder extendido frente a escribano público, un poder de administración, por ejemplo, más todavía, un poder de administración y disposición. En el caso de que no sea así, por ejemplo, con la simple autorización que para cada asamblea figura al final de la convocatoria. En ese caso, si la firma del propietario está certificada por escribano público, no habría problema. Pero si no está certificada por escribano público, se abre el problema de que ahora los consorcios tienen un libro que se llama Registro de Firmas de Propietarios, y para otorgar una autorización que se entienda válida para que se puedan cotejar las firmas, el propietario debería haber firmado previamente ese libro de registro de firmas, para que en principio se pueda ver si de alguna manera coincide la firma que trae la persona que comparece con esa simple autorización, que nadie, o sea, nadie la valida esa. La única manera sería que el propietario, como les digo, haya firmado ese libro de registro de firmas y se pueda cotejar con una firma que sería indubitada o indubitable, se pueda cotejar la firma que está estampada en la autorización. Eso respecto de la simple autorización, que son esas 4 líneas que aparecen al final de la convocatoria a asamblea. Como les dije, si voy yo con la firma del propietario certificada por escribano público, nadie me podría venir a decir nada. Ni siquiera el hecho de que no esté el registro de firma, porque hay un escribano que ha certificado. Pero si no la voy a certificar, como prácticamente no la hace nadie, porque nadie va a gastar en una certificación notarial, hay que estar a lo que dice el código ahora, y acá en Capital hace años que eso existe, que es tener el libro de registro de firmas, el administrador esa noche debe ir con el libro de registro de firmas, y el que se presenta con una simple autorización, hay que cotejar la firma que está ahí con la que el propietario debería haber estampado cuando firmó en el libro de registro de firmas. La siguiente pregunta del millón es, ¿y si no firmó? Porque es cierto que los propietarios son renuentes o reacios a firmar, ahí hay 2 situaciones posibles. Que le digan a la persona que aparece con esa autorización, con una firma, que la pudo haber hecho cualquiera, andate, o que entre ellos, entre los mismos propietarios, reconozcan que lo van a dejar, y eso que quede en el libro de actas. El administrador, si está presente, deberá decir, debo dejar constancia en el libro de actas que el propietario de la unidad segundo B no había firmado el libro de registro de firmas, pero los propietarios podrían decir, bueno, que se quede. ¿Está? No sé si todo esto contesta la pregunta. Te paso las últimas 2 porque Alejandra se desconectó para ir a algún problema que tuvo técnico. Para la asamblea autoconvocada. Pobre. Te paso, para la asamblea autoconvocada, ¿se puede presentar por poder y debería estar certificada la autorización? Bueno, ahí tenés un problema, porque en general la asamblea autoconvocada, justamente lo que no tiene el conjunto de propietarios, porque cuando uno llega ahí es porque hay lío con el administrador en el 98% de los casos, y los libros los tiene el administrador. Desde ese lugar, lo mejor sería que los propietarios sí se reconozcan entre ellos, y que en todo caso la autoconvocatoria siempre va a tener que ser firmada por el propietario de la unidad. Porque fíjense que eso es lo que pide el código. La cuestión sería, ¿qué pasa si además de esos 2/3 de propietarios autoconvocados, aparece otro que es propietario, que no se autoconvocó y decide bajar esa noche, y resulta que lleva la autorización del quinto que tampoco se autoconvocó y no estaba? Bueno, ahí deberán decidir qué van a hacer. Si ellos mismos, entre ellos, van a validar la firma de esta persona que no está dentro, digamos, que tampoco firmó su propia autoconvocatoria y no tienen el libro de registro de firmas. Pero, en principio, los 2/3, que son los que autoconvocaron, como tienen que ser
propietarios, eso legitima la asamblea. O sea, la legitimidad de la asamblea va por una vía, digamos. Lo que podría tener problemas ahí es que el que baja con una autorización que no tiene una firma, o que tiene una firma que nadie conoce, podría en un momento determinado impugnársele, porque quién sabe si verdaderamente la firma fue estampada por el propietario en cuestión que autoriza. Ahí estaría bueno, ahora es un poco difícil, en los tiempos en los que éramos felices y no había COVID, por ejemplo, había una persona tenía una cuenta en un banco, y muchos bancos, sobre todo los bancos privados, certificaban las firmas de sus clientes. Otra manera sería también que el propietario, si está en el edificio y por alguna razón, bueno, no quiere bajar o no puede, igual baje, firme, autorice y suba. Pero queda claro que es un problema en una asamblea autoconvocada donde no hay un libro de registro de firmas, que aparezca alguien con una firma, porque no hay cómo, digamos, constatarlo. De todas maneras, el libro de registro de firmas tampoco es la panacea. ¿Por qué? Porque el propietario la firmó, pero fíjense ustedes que, bueno, dibujar una firma tampoco es una cosa tan imposible, y se lo digo a abogados, más de uno alguna vez en algún escrito, alguna cosilla habrá hecho, así que, ojo con estas cosas, hay que ver un poco cómo viene la dinámica de una asamblea autoconvocada. Pero, les reitero, la legitimidad de la autoconvocatoria no está en tela de juicio acá. Lo que estamos viendo es que venga alguien que no estaba entre los autoconvocados con una autorización de alguien que, no sé, a veces no se sabe bien quién es. Ahí quizás lo bueno sería decirle, mira, mejor andate. Sería una buena forma de eliminar algunos trastornos. Pero la gente, en general, con la asamblea autoconvocada, se maneja sin abogado. Y a veces nos traen las cosas cuando ya ocurrieron. Ahí deberemos ver al final si en el caso ese, el propietario no puede después, cuando esa asamblea se vuelque al libro de actas, no puede después ratificar esa autorización que dio, que no tenía ningún tipo, digamos, de conforme, ni de escribano, ni de certificación de nadie. Bien. Creo que queda tiempo para una pregunta más, ¿puede ser? Dale, una más. En el caso de que no haya reglamento de propiedad horizontal debido a que todavía no están escriturados por ser nuevos, ¿nos manejamos con el código? Bueno, el problema es que el código, en la propiedad horizontal, lo que exige para que la propiedad horizontal como derecho real pueda manejar el edificio, para que el edificio se pueda someter a propiedad horizontal, lo que exige el código como momento cero es el reglamento de propiedad horizontal. O sea, en la etapa previa al dictado del reglamento de propiedad horizontal, está la figura esa que se llama consorcio de hecho, a la que a veces se le aplican algunos artículos del código, pero que tiene el gravísimo problema de que no es propiedad horizontal y no existe consorcio de propietarios. Yo no respondería en general a esa pregunta. Respondería si me hacen una consulta de tipo particular, no digo en mi estudio, una pregunta que me diga, mire, tenemos un edificio de 20 unidades en las que necesitamos reunirnos en asamblea, o estamos pagando expensas, tenemos problemas con el administrador que ha nombrado el propietario del edificio, porque queda claro que no hay ninguna posibilidad de quien no tiene título que nombre al administrador, etc. Yo en ese punto lo que respondo es esto. La propiedad horizontal en nuestro derecho positivo existe respecto de un edificio cuando el reglamento de propiedad horizontal, me parece que me congelé, no sé si me escuchan. Se escucha bien igual, ¿eh? Ocupantes con boleto de compra-venta y posesión, ¿eh? ¿Se escuchó? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Porque me veo medio... Ah, qué suerte. Yo respondería esa pregunta solo cuando la pregunta sea específica, porque la manera de responder variaría, por lo menos desde mi punto de vista. O sea,
Solo puedo responder eso. La propiedad horizontal existe cuando el reglamento de propiedad ha sido otorgado e inscrito. Bien, creo que son y 5 y me temo que, bueno, llegó. O sea, son las 12 y bueno, de carroza nos transformamos en calabaza. Así que, creo que la siguiente no, pero nos vamos a volver a ver porque todavía tenemos un poco más sobre órganos, tipo segunda parte, vamos a tratar de darle un poquito más de asamblea, y vamos a ver alguna otra cosa, y todavía tienen conmigo también el tema de cómo funciona el consorcio en tiempos de COVID, que también tiene sus bemoles. Pero bueno, son las 3, o sea, son las 12 y Cenicienta ya está. Así que les vuelvo a decir que agradezco al colegio, a Juan Pablo, a Marina, que son realmente amorosos conmigo. Me dan esta oportunidad de poder comunicarme con ustedes. A ustedes les agradezco también que se inscriban y que escuchen y que me acompañen y que entre todos tratemos de hacer una propiedad horizontal un poco mejor. Nos vemos en la siguiente clase que me toque con ustedes. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Buenas tardes.